Lo que estamos viviendo hoy en día es impresionante. Ustedes saben que ya van más de 2.1 billones, es decir, más de 2.000 millones de publicaciones acerca del COVID-19 o coronavirus, como otros le llaman, en el mundo entero. Y tenemos que cuidar mucho cómo estamos escuchando todo lo que se nos dice y quién nos lo dice. Porque podemos entrar en un pánico terrible y como hemos estado explicando, está el virus ese que es horrible. Estamos hablando del virus del miedo y del miedo no solo a la enfermedad, miedo a un desastre económico, una recesión mundial. Y lo que más he estado escuchando yo por ratos en personas es que esto es lo peor que la humanidad ha podido vivir. Y eso no es cierto. En los años 1347 al 1351, la peste negra mató 200 millones de personas. Y la gripe española entre 1918 y el 19 mató 50 millones de personas. Solo estas dos mataron 250 millones de personas. Lo que hoy tenemos con este virus es que de los infectados que pasan a estar afectados, tenemos un índice de vida, de probabilidad de vida, de más del 97%, casi 98%, tomando en cuenta todo el planeta. Entonces nosotros tenemos que ser de las personas que si por alguna razón fuimos infectados, declaremos que seremos del 98% que va a vivir y no ponernos a confesar que vamos a ser del 2% que puede morir. Porque estamos nosotros confiando en Dios. Lo que hoy tenemos es más información en todo el mundo por redes sociales, todo lo que se dice, mira los memes, todo está ahí revuelto, desde memes hasta información, hasta videos de esto, videos de lo otro. Y entonces tenemos mucho más información. En aquel entonces, con la peste negra y la gripe española, pues no fluía la información como fluye hoy. Así que ten paz y tienes que aprender cómo vamos a hablar y cómo vamos a escuchar. La palabra es clara en Lucas 8:18 dice, mirad, tened cuidado pues cómo oís, porque todo el que tiene se le da y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Cómo estás tú escuchando todo lo que se dice? ¿Tienes algún filtro para escucharlo? ¿Tienes otros datos para escucharlo mejor? ¿Tienes fe y esperanza dentro de ti para saber qué escuchar y cómo interpretar lo que oyes? Porque es importante que le pongamos filtro a estas cosas, es decir, la fe interna que llevamos dentro. Siempre aparece el fatalista, definitivamente el mundo ahora se acaba, es el tiempo de los Walking Dead. Bueno, hemos escuchado muchísimas cosas, pero hemos puesto atención a las palabras que Dios tiene para nuestra vida, porque aquí es clara la escritura diciendo que debemos cuidar cómo oímos, porque lo que tenemos nos podría llegar a ser quitado o lo que pensamos llegar a tener. Quiere decir que lo que hoy oigo, como lo oigo, puede proveerme un buen o mal futuro. O hay cosas que perdiste hoy y las perdiste por la manera en que escuchaste ayer. Pues no perdamos en el futuro escuchando de mala forma o manera hoy. La palabra de Dios hace que cuando nosotros hablemos, nos dice que cuando hablamos u oímos algo se puede crear en el futuro. Por ejemplo, dice la escritura, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y la interpretación que todo el mundo le ha dado, y la acepto, no estoy combatiendo interpretaciones, es que cada día me dé lo del día. Pero entonces estamos mal yendo al supermercado, teniendo un refrigerador o una alacena. Y no digamos en estos tiempos, en que la gente ha salido a correr a comprar todo cuanto puede, ¿verdad? Y hasta lo que no. Entonces, ¿qué decimos acá? El pan de cada día, dámelo hoy. Con esa palabra nosotros estamos llamando una provisión más grande al día de hoy. Ahora, le pregunto algo. ¿La palabra de Dios depende de las circunstancias o podemos afectar las circunstancias con la palabra de Dios? Hebreos 4:1 dice, temamos pues,
No sea que permaneciendo aún la promesa, ojo, la promesa permanece, de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. La promesa de Dios permanece hasta el día de hoy. Lo que tengo que preguntarme es si mi fe en la promesa también permanece el día de hoy. Si Dios hace que su promesa permanezca hasta este día, de este otro lado, mi fe va a actuar para que esa promesa que permanece venga a mí, venga a ti. Porque también dice la Escritura en el verso 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, buenas noticias, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ojo, hay fe en aquel que da la palabra. ¿Sería un problema venir a dar palabra sin fe? Señores, no estamos aquí para entretenerles, estamos aquí para edificarles. Claro, hacemos todo lo más bonito posible para que seas edificado y que tengas, ¿cómo te dijera yo? Tus sensores, tus receptores atentos a recibir esa palabra. Pero yo podría tener toda la fe para hablar. La pregunta es si tú tienes toda la fe para escuchar. Porque la palabra que les dieron a los antiguos, luego le dieron a ellos, es la misma. Pero a unos no les aprovechó por no mezclarle fe. Esto lo he enseñado en otras veces, pero este momento es preciso recordarlo. Mi esposa Sonia, cuando yo voy al gimnasio, suele hacerme unos panqueques, unos hot cakes en la mañana, que les pone un poco de proteína, les pone claras de huevo y les pone banano. Y esa masa se produce mezclando los elementos. Entonces se licúa y luego queda una masa donde ya no distingues tú qué es banano, qué es proteína y qué es el resto de los elementos. Luego se pone al sartén y luego la comes, pero ya los elementos se mezclaron. Así es esto. En la palabra de Dios hay una promesa que necesita tu fe. Ojo acá. Promesa mezclada con fe, igual bendición para nuestra vida. Y ahí ya no la sabes, ¿eh? ¿Cómo la distingo? Ya se convirtió en algo nuevo. La promesa de Dios de sanarte, la promesa de Dios de proveerte, la promesa de Dios de cuidarte está allí. Cuando le mezclas fe, se convierte en la bendición que llega a tu vida. Así que tenemos que oír con fe. Ahora, ¿escucharon a Dios sin fe o escucharon a sus profetas sin fe? A los profetas. Y por eso hay mucha lucha y esfuerzo de personas para desacreditar a aquellos que predicamos la palabra, para que los oídos o receptores ya no escuchen con la fe. Entonces, promesa sumado a falta de fe no se aprovecha. Aquí la palabra aprovechar significa sacarle el beneficio, la ventaja, utilidad, ganancia a esa palabra. Y la palabra mezclar es combinar, es un ánimo derivado de un temperamento, dice el diccionario. Por lo tanto, oigamos con fe. ¿Cómo estamos hablando? Marcos capítulo 11, verso 20. Debemos alinear el corazón a la boca. Y pasando, dice, por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y yo sé que saben este verso y sé también que nos ha costado ver algunas cosas en el pasaje. Y quiero que pongas atención a lo que ahora desarrollo por el Espíritu Santo. Entonces Pedro, acomodándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que maldijiste. Ojo, no dijo la higuera que bendijiste. Entonces este pasaje es delicado porque habla de lo que ocurre con las palabras que salen de nuestra boca. Vienen a ser delicadas y deben de ser palabras de vida y no de muerte, de bendición, no de maldición, de salud, no de enfermedad, ¿verdad? De bienestar y no de pobreza. Dice acá, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo
que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, él está enseñando, si lo que tú dices no lo dudas en tu corazón, lo que digas será hecho, y por lo tanto yo te digo, quiere decir que lo que yo te digo, dice Jesús, que él no duda en su corazón, será hecho como él te lo dice. Y aquí está, tened fe en Dios. Y dice en el verso 24, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ojo acá, en medio de todo lo que se está viviendo en el planeta, tenemos que tener un mayor entendimiento y aceptación de su palabra. Él no está diciendo aquí, y todo lo que le pidieres al Padre teniendo con qué pagar, y todo lo que pidieres al Padre teniendo un seguro médico que te ayudará, y todo lo que le pidieres al Padre, porque hay un momento en que no tenemos nada. Y cuando hay nada, a veces Dios luce mejor. Porque nuestra mirada se pone en Él, nuestra fe en Él. Y tienes que aprender algo, voy a hacer un paréntesis. No hagas oraciones de miedo. El miedo te puede provocar a hacer una oración, pero la oración no tiene que ser de miedo, tiene que ser de fe. Así que lo que digamos creyendo, eso será hecho. Salmo 116:10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. No estamos negando la aflicción. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es, afligido yo, creí y hablé, pero no creyó en lo que le afligía, sino creyó en la solución para la aflicción. Y mucha gente hace oraciones creyendo que está orando fe y está orando miedo. Yo no digo que no tengamos miedo, por favor. El Señor viene y dice, no temas, y nos ministra nuestra emoción. Tampoco estoy diciendo que no nos aflijamos. Aquí dice, afligido yo en gran manera, hablé porque creí. ¿Qué habló? Habló buenas palabras de vida y no de muerte. Si nosotros tenemos algo que al afectado tiene 3% de mortandad, y si le quitamos algunas edades llega a ser menos del 2%, tú decides hablar, y ahora hablo aquí con sensatez. Si has sido contaminado por el virus, o has sido ya infectado y además afectado por el virus, tú y tu familia deciden qué hablar. ¿Vas a ser del 2% que se muere? ¿O vas a ser del 98% que vive? Pues de una vez adelantémonos y decirle, Señor, creo que nada de eso va a afectarme, pero si me llegara a afectar, yo seré de los que viven y voy a tener vida y vida en abundancia, y lo que viene después de esto será mejor para mi vida, para mi familia, aún para mi cuerpo, creando anticuerpos. Eso nunca más me va a volver a tocar. Decidimos qué hablar. ¿Cuál es el problema? Que Jesús no bendijo la higuera, la maldijo y se secó. Entonces tenemos que tener cuidado lo que hablamos, bueno y malo. En Primera de Reyes 17:1, yo ahora tomo un poquito de tecito con miel. Primera de Reyes 17:1, hay una historia que yo quise como recortarla, pero para serles sincero, no pude recortarla. Así que ahí les va. Verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No, esto es too much, demasiado. Pastor Cash, ¿qué es demasiado? ¿Eso es demasiado? ¿Cómo no va a ser demasiado que el profeta se atreva a decir, vive Dios, que no va a llover, ni siquiera rocío van a haber en todos estos años, sino por mi palabra?
Oh. Ay, Señor, ¿no será que Jesús de aquí tomó lo que nos dijo en Marcos? Que todo lo que dijeres creyendo en tu corazón sin dudar, eso es lo que va a pasar, lo que vas a obtener. Pero esto está aquí demasiado fuerte. Esto es, como dijo mi amigo, un uf. Dijo, no va a llover hasta que yo lo diga. ¿Y este qué se cree? Profeta. ¿Y qué más se va a creer? Y él incluso va a ser víctima de esta palabra, y van a ver. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Le dio una orden. Dice, beberás del arroyo, provisión de agua. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Nota esto. Dios le dio la orden a Elías de permanecer en el arroyo de Querit. Al mismo tiempo le dio la orden a los cuervos que le den de comer. Ojo, porque esto se pone buenísimo. Hoy vamos a desatar el cumplimiento de muchas órdenes que Dios ya dio, mientras tú cumplas la que a ti te dé. Cuando Elías se puso en camino hacia el arroyo, ya los cuervos recibieron la orden de alimentar a Elías. Va al arroyo y en el verso 5 dice, verso 6, perdón. Y los cuervos le traían pan y carne. No puede ser posible que le traían un sándwich de carne. Y dice, por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Estas son las maneras en que Dios provee. Miren, en la Biblia hay cualquier cantidad de historias de provisión. Y ese virus del miedo al desastre económico lo tenemos que combatir con total confianza en Dios, que no hemos visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan, y que Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. Beberás del arroyo, le dijo, y he mandado a los cuervos. Y de día y de tarde le traían su sándwich de carne, pan y carne, en el pico de los cuervos. Y quiero hacer un paréntesis, el cuervo, si ustedes saben, es carnívoro, y para los mexicanos y todos los que crecimos viendo el Chavo del 8, ustedes saben que mandar carne en el pico de un cuervo es lo mismo que mandar una torta en las manos del Chavo del 8. No va a llegar a ningún lado. ¿Cómo se aguantó el cuervo no comerse la carne? Solo porque el cuervo obedeció a Dios tanto como Elías también lo hizo. Y dice aquí la escritura, en el 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, otra orden, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí, he aquí yo he dado orden. Le dio una orden a Elías y ahora dice, le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Si hubiera sido, le empiezo a argumentar a Dios, no, Señor, una viuda no, es una mujer desamparada, es una mujer que está sola. No, que no pase eso.
porque reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: ey. ¿Verdad? Ahora que me acuerdo, Dios me dio agua del Querit, del río, y me dio carne a través de los cuervos y pan. He pedido agua, pero me falta el pan. Y le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella sería el nuevo cuervo para él. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto fue palabra de Dios. El profeta le dio a la mujer la promesa de que su harina y su aceite no iban a escasear mientras hiciera la torta que él estaba pidiendo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Yo quiero profetizar que en tu casa no va a faltar el alimento, ni el sustento, ni el vestir, ni la provisión de Dios, mientras confíes en Él y en su palabra y sus promesas y les mezcles fe. No vamos a ver justo desamparado en esta época, ni su simiente que mendigue el pan. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, lo repito, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Después de estas cosas, ojo, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Resumo algo acá. Cuidemos cómo hablamos, porque en esta historia se cumplió la palabra de Dios. Le he dado la orden al cuervo que te alimente, le he dado la orden a una viuda que te alimente, y le he dado la orden a la harina y al aceite que no escasee. Eso se cumplió, fue lo que Dios dijo, todo se cumplió. Además de eso, Dios lo hizo usando medios que nadie podía imaginar, cuervos y viudas. Primero usó algo lógico acompañado de algo imposible. Le dio agua del arroyo, pero usó aves carnívoras para traer carne. Ojo lo viene. Luego subió el nivel de improbabilidad de la provisión. En una total sequía usó una mujer desamparada para darle agua y pan cocido a la carta. Creo que si multiplicó el aceite y la harina de la viuda,
también le dio una porción grande a los cuervos después de cumplir su misión. Porque si Él alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros?, dijo Jesús. Yo creo que Jesús sacaba algunas cosas de la interpretación de todas estas historias. Creo que si multiplicó esto, también va a multiplicar lo tuyo. Si notan, Dios dio la orden a los cuervos y a la viuda. ¿Estamos claros? Ahora mi pregunta en casa es, ¿cuándo? Porque no hay un pasaje donde diga, y Dios se le apareció a la viuda y le dijo, vendrá un profeta y darás de comer y él te pedirá agua y le harás una torta. No miramos cuando de pronto están los cuervos y aparece Dios y Dios le dice, hey, cuervos, necesito que ustedes alimenten al profeta Elías allá en el arroyo. No vemos en qué momento dio la orden, solo sabemos que dio la orden. Eso es impresionante. Eso me toca mucho. Porque hay órdenes que ya Dios dio, que se van a desencadenar cuando tú cumplas la que a ti te da. Cuando Elías cumplió la orden de él, los cuervos cumplieron la orden. Cuando Elías cumplió la orden, la mujer cumplió la orden. Cuando la mujer cumplió la orden, la harina y el aceite cumplieron sus órdenes. Esto es fenomenal. Para aquellos que un día vieron la palabra Inception, y si no, mírenla, es eso. Esa película trata de alguien que ponía en el subconsciente como un sueño para que cuando algo pasara se detonara y se cumpliera. Dios ya puso en el corazón, mira, estamos viviendo un tiempo de cosas sobrenaturales y quiero decirte esto, lo digo con temor, con temblor, con respeto y guardando mi distancia. Pero hay gente con muchos recursos quebrando. Y Dios va a usar a gente con mucho menos recursos, desamparados, para llevarte comida a tu casa. Y entenderás que por más fuerte que haya sido, el que siempre te ha provisto es y será Dios.